Hoy vamos a tomar esto de el conocimiento dentro de la filosofía. La filosofía nos va a plantear y nos va a poner en algún momento en la disyuntiva de tener que pensar cómo era el conocimiento y desde dónde lo podemos adquirir. Va a haber discusiones a lo largo de la historia, en la antigüedad, si el hombre podía o no conocer, si era capaz, si tenía la capacidad innata, o sea, de nacimiento, de poder conocer. Ahí se abre el juego y ahí vamos a encontrar que muchos van a decir que somos capaces de conocer. Después la pregunta y el otro problema es cómo conocemos, cómo llegamos a ese conocimiento que lo tenemos tan necesitado el ser humano. ¿Por qué está el hombre inclinado al conocer? Y esto lo va a exponer tanto Platón como Aristóteles en la antigüedad. Pero recordemos que nosotros nos vamos a posicionar ahora en la edad moderna, en qué es lo que van a hablar y van a ver los filósofos de la modernidad. Tengamos en cuenta que en la modernidad tenemos a René Descartes, que ya lo hemos visto y hemos hablado de él en su teoría o su hipótesis del genio maligno. Esto del genio, esta entidad divina, semidivina que se iba a encargar de engañar los sentidos del hombre y el hombre no podía tener certeza 100% de que eso que capta sus sentidos es realmente como se presenta, sino que puede ser una alteración provocada por el genio maligno. Va a haber filósofos que van a creer que la experiencia es la única herramienta de conocimiento que a mí me va a llevar a poder conocer el mundo que me rodea, conocer el mundo que el hombre habita. Y va a haber otros filósofos que van a tratar de amigar estas dos corrientes, ¿no? La de René Descartes, esto de que es todo racional, todo el pensamiento que no cree en los sentidos, que descree de los sentidos, y otros filósofos como David Hume que van a decir que los sentidos son lo que va a producir el conocimiento. Entonces, nosotros vemos que dentro de la filosofía, en la edad moderna, van a tomar a estos filósofos de la antigüedad y los van a reinterpretar, van a traer a la actualidad, como se hace también hoy en día, por ejemplo en historia, que hay corrientes que quieren reinterpretar los hechos históricos sin verlos y leerlos desde los valores actuales. Bueno, en la edad moderna sucedió lo mismo, había filósofos sabios que iban a tomar aquellas ideas que ya habían tenido su origen en la antigua Grecia e iban a tratar de volver a releerlo. A esa etapa, donde traemos lo antiguo, lo traemos a la actualidad, se va a llamar Renacimiento en la edad moderna. Renacimiento. El Renacimiento es tomar la filosofía y el arte para poder, de esta manera, volver a interpretar a los filósofos. Entonces, tomar la filosofía y el arte y reinterpretarlos. En las teorías del conocimiento va a surgir a partir de esta idea de volver a retomar a los antiguos una nueva modalidad o una nueva rama dentro de la filosofía. Nosotros vamos a tener, por un lado, a Platón, como siempre lo nombramos, a Platón. Y por el otro, Aristóteles. ¿Qué nos van a decir tanto Platón como Aristóteles, tanto en la antigüedad y luego va a ser reinterpretada en la modernidad?
que cada uno va a tener una visión de dónde viene el conocimiento. Platón siempre nos habla de algo en especial. ¿Se acuerdan de qué nos habla Platón cuando él quería explicar de dónde le viene al hombre la noción del bien, la noción de lo bello, la noción de la verdad? ¿De dónde viene? Para Platón. ¿De qué lugar? Del mundo de las ideas. Muy bien. Para Platón todo va a tener origen en el mundo de las ideas. Porque en el mundo de las ideas van a estar, valga la redundancia, todas las ideas y las verdades de estas, en su pura forma, en la forma más pura que puede existir de los objetos y de las cosas que conocemos, están en el mundo de las ideas. ¿Y cómo hace el hombre para alcanzar y para tener el uso de esas ideas? ¿En dónde estaría en el hombre? En el alma, muy bien. Platón nos habla, mundo de las ideas, en el alma se encuentran todas las verdades y todo lo que él vio en ese mundo donde habitan todas las verdades conocidas y desconocidas por el hombre. A esto se va a llamar en la modernidad, se la va a llamar racionalismo, a esta teoría. Racionalismo. Lo voy a poner en color para que se entienda. Racionalismo. ¿Qué significa racionalismo? Significa que todo justificativo de conocimiento se va a basar en la razón. Solo la razón es la única herramienta que tiene el hombre para conocer, para definir, para describir y para poder llegar a la verdad y compartirla. Solo la razón es la herramienta pura que me va a alcanzar todos esos saberes. ¿Por qué? Porque para Platón, ¿se acuerdan? Si el cuerpo era la cárcel y era aquello que aprisionaba el alma y no la dejaba ser libre, no la dejaba desarrollarse plenamente, los sentidos, para el racionalista, son engañosos. Los sentidos no me muestran la realidad tal cual es. Desvirtúan aquello que percibo. Entonces el racionalista nunca va a creer en la experiencia o en las sensaciones que pueda tener el cuerpo. Siempre va a creer que la razón es la única que tiene el privilegio o tiene la potestad de conocer y de alcanzar el conocimiento. Aristóteles, recuerdan que no. Aristóteles, ¿qué nos decía? Decía lo opuesto, digamos, por los sentidos y la razón. Por los sentidos y la razón, exactamente. Aristóteles planteaba que los sentidos eran necesarios para conocer, porque es la que nos conecta con el mundo. Y el mundo está lleno de conocimiento, está lleno de objetos que conocer y que descubrir. Lo que hace el hombre en su doble realidad animal y racional es, por medio de mi característica animal, yo capto por mis sentidos todo lo que me rodea. Y la razón, que es aquello que me distingue de toda criatura, lo va a rearmar, reestructurar y lo va a nombrar en mi cabeza. Entonces, lo que yo capto por los sentidos, mi razón lo redistribuye y lo resignifica, y ahí tengo el conocimiento adquirido. Pero primero pasó por mis sentidos, que son los que me van a mí dar todas las herramientas para llegar al conocimiento. Y a esto se va a llamar, ¿no? Si los sentidos son los sentidos más la razón, para Aristóteles, aquello que me da conocimiento. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a dar origen a esta idea de Aristóteles? El empirismo. Empirismo, que significa de la experiencia. De la experiencia. El empirismo surge de la experiencia. Ni más ni menos. Solo de la experiencia va a salir el conocimiento. Ya tenemos en la Edad Moderna dos posiciones totalmente contrapuestas. Empirismo, racionalismo versus racionalismo, empirismo. Y esto va a aparecer a lo largo de la historia.
esta pelea de quién de los dos, o qué seguidores de las dos teorías, van a alcanzar el verdadero conocimiento, o la verdadera manera de hacer filosofía. Entonces tenemos que por un lado, racionalismo versus empirismo. Como una pelea, lo mismo. Esto va a pasar mucho en la modernidad. Va a haber una pelea que van a tratar de encontrar un ganador. Empirismo. Esta va a ser la pelea que se va a dar en la edad moderna. Empirismo versus racionalismo. Racionalismo versus empirismo. ¿Quién apuesta? ¿Quién gana? Después no va a ganar nadie, porque como todo filósofo va a haber a favor y en contra de las dos posiciones. Y quedará en nosotros creer cuál es la que más me convence y la que más yo podría decir me es entendible. Vamos a ver, dentro de la modernidad, ¿a quién ubicaríamos como racionalista? En la antigüedad sabemos, Platón racionalismo, Aristóteles empirismo. En la modernidad tenemos a un filósofo que yo he nombrado mucho, René, que recién lo nombré, ¿no? René Descartes. Va a tomar mucho de Platón y de la esencia de Platón para hablar sobre un conocimiento independiente de los sentidos. Él es el que habla de la hipótesis del genio maligno, es el que llega un momento de su teoría que se vuelve tan absolutamente obsesivo que él siente que está perdiendo la cabeza. Es el que decía que no sabía si estaba dormido o si estaba despierto, si lo que estaba haciendo era el resultado de un sueño o de que realmente estaba teniendo la experiencia de estar dando clases, por ejemplo, durante el día. Empieza a dudar de las sensaciones, de si yo estoy dando clases en este momento con ustedes o realmente estoy durmiendo y estoy soñando que estoy dando clases con ustedes. En todo caso sería un sueño muy aburrido, podría estar soñando algo más divertido que estar en la clase, dando clases con sexto C. Y ustedes pensarían, la verdad, qué tipo tan trastornado que está soñando con nosotros. Yo quisiera soñar en otro lugar. Y así podríamos estar durante toda la mañana pensando dónde podríamos estar soñando que estamos y no estar acá. Con esto, Descartes empieza a tener su trastorno importante. ¿Por qué no? Si decimos lo bueno, decimos lo malo. Y él es el que llega a la conclusión, en su desesperación de que ya empieza a dudar hasta de si duerme, si está despierto, si hace, deja de hacer, es el que llega a la conclusión que se autodefine como una cosa que existe, una cosa que piensa. Y porque el acto de pensar existe, él se da la entidad de que es un ente, un ser que existe. Por eso dice, pienso, luego existo. El acto de pensar me da la confirmación de mi existencia. Esa sería la verdad absoluta a la cual desemboca René Descartes de forma un poco accidental, porque esa conclusión le llega casi de forma casual a su cabeza, cuando ya estaba totalmente desquiciado y no sabía cómo salir de ese embrollo que él había armado con la hipótesis del genio maligno. Y después tenemos a un empirista, que es el que le da mayor fuerza a esta teoría en la modernidad, que es David Hume. ¿Qué nos dice David Hume? Que todo conocimiento es producto de la experiencia. Es al igual que John Locke, filósofo inglés, que nos va a decir que el hombre nace como una tabula rasa. Tabula rasa significa un pizarrón en blanco. Nace totalmente vacío de contenido. Y ese contenido se va a ir llenando, se va a ir escribiendo en ese pizarrón en blanco gracias a la experiencia. A medida que el hombre nace y va pasando los años y va creciendo, ese pizarrón se va llenando con mayor información. Y la información es más compleja cada vez que vamos creciendo, obviamente. Lo que yo aprendí
en cuarto grado va a ser mucho más complejo lo que voy a aprender en sexto año, que lo que aprendí en cuarto año, repito. En cuarto año el contenido va a ser mucho más sencillo que el de sexto, obviamente, la complejidad se va a aumentar, porque se va a llenar de mayor información y la información ya adquirida va a servirme de soporte para la nueva información que voy a recibir. Y esto va a pasar a lo largo de toda mi vida, hasta que el día que me muera. A no ser que me tire y lea solamente una novela, un bestseller en el verano y me dedique a la nada. Pero siempre un conocimiento nuevo va a adquirir, una manera nueva de hacer las cosas va a entrar en el hombre. Y va a tener que acumularlo y asociarlo con el conocimiento ya adquirido. Entonces tenemos a René Descartes como racionalista y a David Hume como empirista, que ya sabemos son los que nos dicen, por un lado, la razón es la única forma de adquirir conocimiento y la experiencia es la única manera donde yo voy a poder descifrar el mundo que me rodea. Pero a todo esto vamos a hablar de un amigo que ya lo hemos nombrado, que lo vimos en la ética, que es Kant. Kant se mete en la discusión y dice, a ver, ¿qué puedo aportar y qué puedo sacar en claro del problema del conocimiento? El problema del conocer la verdad, de llegar a la verdad. ¿Se acuerdan que Kant era este filósofo que con él vimos una de las áreas de la ética? La ética formal. ¿Se acuerdan de la ética formal? El deber, exactamente. La teoría del deber. Para Kant, todo en la vida se regía por el deber, por el respeto a la ley. A diferencia de Aristóteles, que Aristóteles decía que en su ética, ¿no?, todo hombre realiza actos buenos con el único fin de llegar a ser feliz. Su meta final, allá, en el tiempo y en su vida, es la felicidad. Como ese punto de llegada que una vez que llego ahí, yo no deseo nada más que ser feliz. El concepto de felicidad se basta a sí mismo, es lo que decía Aristóteles. Yo no necesito llegar a ser feliz para después alcanzar otra cosa. Una vez que soy feliz, ya está todo dado. Eso es lo que piensa Aristóteles. Después podemos discutir si en realidad a mí me alcanza con solo ser feliz. Y después no habrá otras cosas que me impulsan. Pero para Aristóteles, en su momento, la felicidad era aquella meta que todo hombre quiere alcanzar. No importa la religión, no importa la formación académica. Todos quieren ser felices. Y el que llega a ser feliz ya se conforma con eso. Ya no quiere nada más porque ha alcanzado el estado de felicidad, el estado de plenitud, según su capacidad y según su naturaleza. Porque no todos alcanzamos el mismo estado de plenitud. Esto también va a ser para analizar. Kant nos va a decir que no, que el hombre se debe regir por el deber, el respeto a la ley. Y es el que va a decir, de forma muy tajante, no hay nada de bueno en el hombre más que la buena voluntad. O sea, todo lo que nosotros hacemos puede salir bien o mal. Todo lo que nosotros hacemos físicamente, en nuestra relación con la sociedad, etc. Todo puede salir mal. Lo que no va a salir mal es la intención que le ponemos al acto. Si yo quiero hacer un bien, ya esa intención es la que me valora y me caracteriza el resultado. No importa cuál sea. Yo voy a hacer algo, un bien al prójimo, porque tengo el deseo de hacer el bien. Y el deseo es el que le da la importancia dentro de la ética formal de Kant. Como es tan estructurado Kant en un momento entra en la discusión a ver cuál es el tipo de conocimiento que yo debería tener más en cuenta. Y ahí aparece su teoría. Kant admiraba mucho a David Hume. Admira a David Hume. Para él, Hume le dio en la tecla. Hume es el que me va a decir, según Kant, cómo es el conocimiento.
Pero sin embargo él va a tomar cosas del racionalismo. Es lo que les decía, va a haber posiciones muy radicalizadas, yo soy más racionalista, el empirista se equivoca, el empirista dice, el racionalista inventa teorías en el aire, no hay nada que pueda demostrar, entonces si no lo demostrás, si no lo ves en la realidad, si no tenés la experiencia de lo que me estás contando, es una teoría vacía. Kant va a tomar un poquito de ambos y Kant va a decir que todo filósofo debe responder a 3 preguntas en su vida. 3 preguntas. ¿Qué puedo conocer? Vamos a poner responder a 3 preguntas. ¿Qué es lo que se le va a parecer a todo filósofo para Kant? 1. ¿Qué puedo conocer? Que es prácticamente la pregunta de la teoría del conocimiento. 2. ¿Qué debo hacer? Y esto obviamente, el que debo hacer va a estar íntimamente relacionado con su ética formal. Y su tercera pregunta, ¿qué es aquello que se me presenta? O sea, el mundo, la realidad. ¿Qué es aquello que se me presenta? Que se presenta. ¿Qué vamos a tomar hoy? Ya la ética la vimos. Igual en algún momento la vamos a retomar, que es el punto 2. Vamos a tomar el primero. Nos vamos a detener en ¿qué es capaz de conocer? Entonces, vamos a tener a Kant, que nos va a decir que gracias a David Hume, él se despierta de su sueño dogmático. Chan. Se inventó, ¿vieron que yo les digo que a veces los filósofos inventan teorías e inventan explicaciones? Bueno, él va a decir que gracias a David Hume, él despierta de su sueño dogmático. Se preguntarán, ¿de qué está hablando? ¿De qué sueño? ¿Qué dogma? Bueno, el sueño dogmático para Kant es las enseñanzas y las teorías que se sostienen como auténticas e imposibles de cuestionar, irrefutables. Estas teorías de, por ejemplo, el racionalismo, el empirismo, la ética, que es la idea del bien, que es la idea del mal. Todas estas teorías que llegan a la modernidad desde la antigüedad, él los ve como sueños dogmáticos, como aquello que se presentan y se lo muestran como lo que debe ser, como lo que se debe creer y se debe investigar. Y él va a decir, no, David Hume me enseña a despertarme de estos sueños dogmáticos, de tomar las cosas como vienen, como verdades absolutas. Esa sería. Y cuestionar todo. Entonces, Kant empieza a cuestionar su misma realidad, no al extremo de René Descartes, que llega a perder inclusive el contacto con la realidad. Al dudar si estoy despierto o estoy dormido, ya me está hablando de alguien que no está teniendo el contacto medianamente sano con la realidad. Entonces Kant, sin llegar a eso, igual pensemos que Kant era muy estructurado. ¿Se acuerdan de él que sacaba a las 5 de la tarde a pasear el perrito y en el bar de la esquina, cuando lo veían pasar, ajustaban todos los relojes porque sabía que era las 5 en punto, ni un segundo más, ni un segundo menos? Yo se acuerdan que les dije que esto suena mucho a los trastornos obsesivos compulsivos, los famosos TOC. Esto de que si no lo hago, ¿qué pasaba, pobre de Kant, si salía un día a las 5 y 5? Se descompaginaba todo el pueblo, porque en realidad hasta había gente que estaba pendiente de su puntualidad, y calculo que para él hubiese sido una tragedia psiquiátrica muy importante. Tomando esto de Kant, sabemos que era obsesivo, y sabemos que estas teorías y estas ideas no le salieron de un día al otro. No es que se sentó una mañana tomando un café y le surgió la teoría, sino que habrá investigado, habrá leído otros autores, se habrá sentado
quién sabe cuántas horas a tratar de desarmar y armar teorías. Entonces él nos dice, tomando las ideas de David Hume y ante tratar de preguntar, de dar respuesta a ¿qué puedo conocer?, él va a decir que todos los hombres tenemos conocimientos que son conocimientos por la experiencia y conocimientos por la razón. O sea, acá nos está tomando a los dos puntos más inflexibles de la filosofía moderna. Racionalismo versus empirismo. Y él va a decir que todos los hombres van a necesitar de la experiencia, obviamente. Pero después, en algún momento, se va a ejercitar tanto nuestra razón que muchas veces vamos a despojarnos de la necesidad de llegar a experimentar algo o la experiencia de algo. Porque ya la razón va a armar el contenido y va a armar el conocimiento. Entonces aparece dentro de toda esta teoría de Kant la idea de el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori. Son dos ideas que van a estar muy fuertes en la teoría de Kant. ¿Saben qué significa a priori y a posteriori? ¿Qué les suena? Es en latín, obviamente. Antes, muy bien. Antes, a priori es antes de, y a posteriori después de. Perfecto. Vamos avanzando porque con esto ya podemos explicar la definición sin mucho ejemplo. Para Kant, voy a usar las piezas de color porque las blancas se resbalan, las de color son las que funcionan. Para Kant, va a creer en dos cosas. Un concepto que lo va a llamar a priori, que como dijeron, significa antes de, y a posteriori, ¿qué significa después de? Entonces, ¿qué nos va a decir Kant? Que va a haber conocimientos que no van a necesitar ni van a depender de la experiencia. Que simplemente la razón nos basta para llegar a una verdad. Ejemplo, ¿conocen ustedes alguna disciplina puramente abstracta que no necesite de la experiencia para llegar a resultados? Ustedes la tienen desde el primer grado, creo, de la primaria. ¿Qué materia tienen que no necesitan experimentar? No, ahí necesitan experimentar, necesitan crear. Matemática, muy bien. Matemática es una disciplina puramente racional. Es una de las únicas ciencias que no necesita de la experiencia para llevarse a cabo, la matemática. No a diferencia de la física. La física necesita de la demostración, necesita del después de. La matemática no necesita demostración. Yo les pongo una ecuación o un cálculo en el pizarrón y no necesitan ir a buscarle una experiencia o buscar un ejemplo en la realidad para poder resolverlo. Combinan los signos, los números, las fórmulas que necesiten aplicar y llegan a un resultado que es verdadero, o al menos es indiscutible. Entonces, es un conocimiento a priori, es un conocimiento puramente racional, no necesito sostenerlo con la experiencia. Y el a posteriori es el después de la experiencia. Para Kant va a haber estas dos maneras de ver la realidad, por la experiencia y por la carencia de experiencia. Vamos siguiendo el hilo. Hasta acá estamos redondeando un poco las ideas de Kant. Yo después les voy a mandar igual material y vamos a ver y alguna actividad para que lo terminemos de entender. Pero esto es lo básico de Kant, ¿no? Se pregunta ¿qué puedo conocer? Y cuando entra a tratar de dar respuesta a esa pregunta original o primera, llegamos a la idea de a priori y la idea de posteriori.
antes de la experiencia, después de la experiencia. Y como no se quedó tranquilo, Kant empezó a discutir o empezó a cuestionar dos elementos que van a estar relacionados en el acto de conocer. ¿Esto lo copiaron? Sí, porque era dos cositas que antes y después. ¿Qué elementos van a interactuar en el acto de conocer? En el acto de conocer, ¿qué es lo que yo voy a conocer? A ver, ¿qué es lo primero que tengo que decir? ¿Qué es lo primero que va a estar en relación? ¿Qué individuos van a interactuar en el acto de conocer? ¿Quién? ¿Quiénes van a interactuar en el acto de conocer? La persona, uno, ¿y qué más? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito conocer? El hombre es el que va a conocer, pero necesito algo con lo cual... La verdad. La verdad como idea, bien. ¿Qué más?